Historia de los sistemas operativos Linux y Unix. Para conocer y entender la historia del sistema operativo Linux, nuestro tema de estudio en este curso, necesariamente tenemos que estudiar la de Unix y la de otros sistemas similares. Veremos que esta historia es una suma de muchas historias. Todo en cuanto a Linux comenzó en 1991, el 3 de julio de 1991. Ese día Linus Torvalds, el inventor de Linux, escribió un mensaje en un grupo de noticias de Internet. Era un grupo de noticias donde la gente discutía temas relacionados con el sistema operativo Minix. En ese mensaje él escribió pidiendo ayuda para encontrar información actualizada sobre los estándares POSIX. Más adelante entenderemos qué es POSIX. Él necesitaba documentarse al respecto porque ya estaba trabajando en el sistema operativo que más tarde se llamaría Linux. Casi 2 meses después, el 25 de agosto, volvió a escribir. Ese día ya dijo que estaba creando un nuevo sistema operativo parecido a Minix a modo de hobby y preguntó qué cosas les gustaba o les disgustaba de Minix para tenerlas en cuenta en el nuevo sistema operativo. Así nació Linux. En ese grupo de noticias le comenzaron a preguntar cosas sobre el sistema operativo. Se comenzó a formar un grupo de programadores que empezaron a colaborar y así comenzó a crecer el sistema operativo. Pero veamos cómo se llegó hasta este punto, veamos de dónde salió la idea de Linus Torvalds de crear un sistema operativo y veamos de dónde surgió Minix también. Bueno, yendo más atrás, desde finales de la década de 1950, en los Estados Unidos de América se estaban comenzando a realizar pruebas para lograr avances en el concepto de tiempo compartido en los sistemas informáticos. En ese tiempo los computadores eran muy robustos y se destinaban a tareas muy específicas, pero mientras cumplían con alguna tarea no se podían usar para nada más. El concepto de tiempo compartido fue inicialmente propuesto por el matemático Robert William Bemer en 1957. En ese mismo año, el también matemático John McCarthy estaba liderando el primer proyecto ya para implementar un sistema de tiempo compartido en un equipo IBM 704. Pero realmente los avances más significativos se lograron con un proyecto que comenzó en 1963 y que estaba liderado por el físico Fernando José Corbato. Él trabajaba para el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El proyecto se llamaba Multics y pretendía crear un sistema operativo que fuera de tiempo compartido. Se buscaba que muchas personas y dispositivos pudieran usar el poder del servidor central sin tener que esperar a que estuviera desocupado. Se buscaba como una solución a los cuellos de botella, pues en sí, que el servidor fuera capaz de servir a muchos clientes a la vez. A ese proyecto se unieron también la empresa General Electric y los laboratorios Bell, que hoy en día se llaman Alcatel-Lucent. Esos laboratorios Bell se llaman hoy en día así. En ese tiempo los laboratorios Bell eran una unidad de desarrollo e investigación de la empresa AT&T. Bueno, el sistema Multics comenzó en un mainframe General Electric 645. El proyecto consiguió mucho éxito en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de nuevos conceptos. Por ejemplo, se lograron avances en el uso de la memoria virtual, en el uso de enlaces dinámicos que aceleraba el funcionamiento de muchos procesos del sistema operativo. Se consiguió que el sistema operativo permitiera la conexión de más procesadores, memoria y dispositivos de almacenamiento sin necesidad de apagar el servidor. También apareció el concepto de un sistema de archivos jerárquico, como se usa hoy en día. También desde el principio, por ejemplo, el sistema operativo fue diseñado como un sistema operativo seguro y así. Muchas cosas positivas se lograron con este proyecto. Fue pionero en muchas tecnologías que conocemos hoy. Y principalmente se logró el objetivo de desarrollar y aplicar el concepto de tiempo compartido. El problema que tuvo Multics fue que por ser tan ambicioso y complejo se estaba demorando mucho en salir al mercado
y en convertirse pues en un proyecto rentable para las empresas que estaban involucradas. Por eso en abril del 1969 los laboratorios Bell se retiraron del proyecto. Bueno, Multics continuó avanzando y la empresa Honeywell compró la división informática de General Electric, incluyendo a Multics. A finales de ese año 1969 ya lo estaban vendiendo y era usado y comprado por empresas, universidades y gobiernos. Era muy caro. El servidor con el sistema operativo costaba hasta 7 millones de dólares, pero en sí el proyecto estaba pensado así, para ser usado en grande, por empresas grandes. El proyecto estuvo vivo por muchos años. En octubre del año 2000 se apagó el último servidor que estaba en producción. Era del gobierno canadiense, del Departamento de Defensa. En la página de Multics se puede descargar el código fuente del sistema operativo. Ellos lo liberaron y se puede descargar. Bueno, volviendo al año de 1969, a los laboratorios Bell regresaron los programadores y trabajadores que estuvieron asignados al proyecto Multics, entre ellos Dennis Ritchie, físico y matemático de la Universidad de Harvard, también Ken Thompson, diplomado en ciencias y con un máster de ingeniería eléctrica y otro en ciencias de la computación de la Universidad de California, y otros programadores como Douglas McIlroy, Ruth Canaday y Joe Osana. En este mismo año, en 1969, estos dos últimos programadores, Ruth Canaday y Joe Osana, junto a Dennis Ritchie, estaban decididos a seguir con la idea de escribir un sistema operativo. Todos ellos, no solo estos, sino los otros, todos los programadores seguían pues con esa idea. Ideas que les había dejado pues Multics, crear ese sistema operativo, pero que no fuera tan complejo, que también fuera de tiempo compartido, por supuesto. Empezaron a pedirle a la empresa un computador de gama media para comenzar a trabajar, pero siempre les rechazaban el pedido, ni siquiera aceptaron alquilar uno para comenzar el proyecto. Siempre se decía que era mucho dinero para invertir en algo que ni siquiera era un proyecto bien montado, era solo una idea en ese momento. Todos ellos estaban asignados a diferentes tareas dentro de la empresa, pero Ken Thompson, Ruth Canaday y Dennis Ritchie, principalmente ellos, no dejaban la idea del sistema operativo y la iban estructurando. A punta de lápiz y tiza, en tablero, comenzaron a idearse el sistema de archivos, principalmente Ken Thompson, que también en ese mismo año, el 69, había escrito un juego llamado Viaje Espacial. Era un juego que simulaba un viaje por el espacio, viajando a través de nuestro sistema solar. De paisaje se veían los astros del sistema solar y se podía aterrizar en diferentes planetas y lunas, pero era muy complicado. Algunas órdenes había que darlas escribiendo comandos y, y jugándolo, calculando el consumo de CPU y recursos del servidor que se gastaban por jugarlo pues un rato. Podía consumirse hasta unos $75. Era un juego que estaba escrito inicialmente para Multics, era un juego entonces muy grande y muy pesado. Ya él lo había reescrito en Fortran y Dennis Ritchie le ayudó a reescribirlo para jugarlo en un computador PDP-7. Eso no fue muy sencillo, tuvieron que dedicar mucho tiempo a programar todo lo que tenía que ver con gráficos y mucho de ese trabajo lo tenían que hacer en el lenguaje de máquina de ese computador. Todo ese conocimiento que fueron adquiriendo de ese computador y trabajar ahí en esas condiciones los fue conduciendo a implementar eh, pues ahí el sistema de archivos que traían pensado. Hicieron funcionar los procesos, luego implementaron la manera de copiar, editar, imprimir y eliminar los archivos, luego hicieron un intérprete de comandos pequeño y sencillo. Ya prácticamente habían empezado a crear el sistema operativo. Hay mucho de Multics en Unix, algunas cosas de la filosofía, algo así como lograr algunas cosas
que tenía Multics, pero de una manera más simple, sin complejidades. También los nombres de muchos comandos, por ejemplo, son iguales, como eran en Multics. Son varias cosas. Bueno, ya habían entrado 1970, Brian Kernighan, un trabajador también de la empresa, sugirió el nombre de Unix para este sistema operativo. Ya entonces estaba en marcha, ya tenían algo más concreto para mostrarle a los jefes. Ahora querían un nuevo computador PDP-11 que era más potente para migrar ahí todo y seguir trabajando. Por sugerencia de Joe Osana, hicieron esta propuesta a los jefes e incluyeron la promesa de construir un programa para editar textos, un procesador de palabras, que era un programa muy apetecido en ese tiempo, un buen procesador de palabras que prestara buenos servicios. Pero los jefes seguían sin convencerse del todo, pero gracias a los esfuerzos de Lee McMahon, esto lo cuenta Dennis Ritchie, que gracias a los esfuerzos de este señor Lee McMahon, en mayo se hizo el pedido de un computador PDP-11, donde ya ellos iban a poder seguir trabajando. Era un computador muy nuevo y el disco para el almacenamiento les iba a llegar apenas en diciembre. Bueno, cuando todo estuvo listo, se pusieron a trabajar y rápidamente migraron todo al nuevo sistema y comenzaron a mejorarlo. Esa máquina, ese computador costó $65,000, se cuenta. Ellos implementaron el procesador de palabras que habían prometido y en el segundo trimestre de 1971 ellos fueron capaces ya de instalarle este sistema operativo a unas terminales Teletype modelo 37. Ellos instalaron ahí ese sistema operativo y lo instalaron en una oficina a varias personas, al departamento de patentes de la empresa para la preparación de las solicitudes de patentes. Y dotaron al procesador de palabras con la posibilidad de numerar los renglones, que era un requisito de la oficina de patentes. Este programa se llamaba ROV. Bueno, este periodo en sí marcó un hito entre lo que es costo-beneficio en cuanto al uso de la tecnología, porque ya las oficinas estaban dotadas de máquinas que prestaban un gran servicio y ahorraban tiempo. Todo esto les dio la credibilidad y propiedad de pedir una nueva máquina para seguir experimentando. Así consiguieron uno de los primeros sistemas PDP 1145 que fueron construidos. Era un computador ya más avanzado. En este punto ya el sistema operativo estaba siendo desarrollado principalmente por Dennis Ritchie y Ken Thompson. Bueno, parte del sistema y las aplicaciones que estaban escribiendo eran creadas en el lenguaje de programación B. Pero en 1971, Dennis Ritchie comenzó a crear el lenguaje de programación C. Y ahora estaban escribiendo los programas en ese nuevo lenguaje. Se dieron cuenta que era realmente útil y eficiente. Lo siguieron haciendo así. En noviembre de 1971 se publicó el primer manual del sistema operativo. En 1972 se implementaron las tuberías, los pipes. En próximos videos aprenderemos sobre esto. Esto fue una sugerencia de Douglas McIlroy. Al principio no se le dio mucha importancia ni prioridad a esto, pero luego se convirtió en una de las características más admiradas de Unix. Para esto tuvieron que reconfigurar varios comandos para que fueran compatibles con esta nueva filosofía de trabajo. También se introdujeron las características para redirigir la salida de los procesos. Esto es que la salida de un comando podría ser enviada a un archivo o a una impresora. Ellos mismos, los creadores de Unix, consideran un gran salto, consideran que se dio un gran salto cuando en 1973 se reescribió el núcleo del sistema operativo en el lenguaje C. Ahí se terminó de dar los últimos toques de portabilidad que el sistema requería para ser, pues, de verdad completamente exitoso. Bueno, en aquel entonces AT&T
era un monopolio regulado y no podía entrar al negocio de la informática, no podía al menos convertir a Unix en un producto comercial completo. Lo que hizo fue que comenzó a compartir bajo licencias académicas de bajo costo el sistema operativo Unix con universidades, aunque también con empresas y con el gobierno. Estas licencias incluían el código fuente del sistema operativo. Varias empresas y universidades tomaron ese código fuente y crearon sus propias versiones, que se volvieron competencia de AT&T. Con el tiempo habían ya docenas de versiones con diferentes nombres que se comenzaron a vender en el mercado. Cuando AT&T pudo comercializar su invento, creó una división comercial para la explotación comercial pues, de Unix. El desarrollo siguió liberando las versiones 4, 5 y 6 en el transcurso de la década del 70. En ese tiempo ya se hacían reuniones científicas con el tema de Unix, con distinguidos conferencistas que hablaban, por ejemplo, del descubrimiento de errores en el sistema y la forma de arreglarlos. Se calcula que en 1978 había unas 600 instalaciones de algún tipo de Unix ejecutándose en el mundo. En 1978, AT&T, o sea, los laboratorios Bell, liberaron la versión 7 del sistema operativo, que fue muy exitosa. Después desarrolló Unix Systems 3, basado en la versión 7. Esta versión se liberó en 1981. Después, en 1983, AT&T desarrolló la distribución Unix Systems 5. De esta hubieron varias entregas. La más notable es la versión Unix Systems 5 Release 4. Esta versión se hizo en conjunto con Sun Microsystems y contenía las mejores características de otras distribuciones, de otras empresas o universidades que habían alcanzado cierto éxito. Tomó, por ejemplo, el protocolo TCP de un sistema Unix que se llamaba BSD. Tomó el sistema de drivers x86 de otro sistema llamado Xenix, y así por el estilo, varias cosas de varios sistemas. También en 1983 se estaban dando los primeros pasos para usar en Unix un sistema de ventanas, un sistema GUI. Desde ese tiempo hasta hoy en día, los sistemas GUI proporcionan una mayor comodidad al usar el sistema operativo, pero no proporcionan la manera de ejecutar y aprovechar todas las opciones y características de un sistema Unix o tipo Unix. Siempre es necesario conocer el trabajo en la línea de comandos, que en estos sistemas se llama terminal o consola. Después, entre 1985 y 1989, se liberaron las versiones 8, 9 y 10 de Unix, pero estas fueron usadas principalmente por universidades. Bueno, la alianza entre AT&T y Sun Microsystems para crear Unix Systems 5 Release 4 fue criticada por otras empresas que decían que con esta alianza la empresa Sun Microsystems iba a tener una injusta ventaja comercial. Y entonces para contrarrestar esa unión, varias empresas formaron un grupo llamado Open Software Foundation. A veces lo llamaban la pandilla de los 7 porque eran 7 empresas las que formaron ese grupo. Bueno, AT&T y otras empresas lo que hicieron entonces fue fundar también un grupo diferente llamado Unix International. Ambos grupos lo que hacían era tratar de crear un modelo de estándar abierto, un modelo de estándares abiertos. Esto es una serie de normas y estándares que se usarían en los sistemas Unix para lograr interoperabilidad y compatibilidad. Una serie de normas que todos los fabricantes deberían seguir para no salirse del estándar pues definido y para que nadie fuera dueño absoluto de alguna patente. Básicamente esa es la filosofía. Esos dos grupos actuaban de manera independiente y eran algo así como competencia o enemigos. También con otro grupo que se había formado en Europa, que se llamaba X Open. Todas esas peleas y rivalidades se conocen como las guerras de Unix.
Al cabo de un tiempo, entre 1994 y 1996, los tres grupos finalmente se fueron fusionando y terminaron uniendo sus esfuerzos y se formó un solo grupo llamado The Open Group. The Open Group se encarga de desarrollar y mantener, entre otros, los estándares POSIX y SUS. Estas son unas familias de estándares que se siguen para mantener el Unix compatible entre todas sus versiones y fieles a una serie de normas que están establecidas para este sistema operativo. Este grupo lo que hace es pues básicamente lo que antes hacían esos otros tres grupos de manera independiente. Bueno, siguiendo con la historia del Unix original, el de AT&T, el de los laboratorios Bell, en 1993 la empresa Nobel compró la división comercial de Unix de AT&T junto con la propiedad intelectual, o sea, junto con Unix. Esto fue en el momento en que AT&T estaba en una disputa legal contra la Universidad de Berkeley. Más adelante hablaremos sobre esa disputa legal. En 1995, Nobel vendió el producto Unix a una empresa que se llama Santa Cruz Operation, pero se quedó con algunos derechos del programa y de la marca. Santa Cruz Operation continúa la comercialización de System 5 en su producto UnixWare, que durante cierto tiempo pasó a llamarse Open Unix, aunque ya otra vez tiene el nombre de UnixWare. Santa Cruz Operation en 2001 vendió los derechos de Unix a una empresa llamada Caldera, que luego se llamó Grupo SCO. Esta empresa se declaró en bancarrota en 2007 y luego en 2011 la empresa fue adquirida por otra empresa llamada Unixis, pero esta empresa también se declaró en bancarrota en agosto de 2012. Parece que fuera el fin para el Unix, que es el original o que más se asemeja al original de los laboratorios Bell, el verdadero y único Unix creado por Dennis Ritchie y Ken Thompson. Bueno, como habíamos dicho, en la década de los 70 muchas empresas y universidades compraron el Unix de AT&T que contenía el código fuente. Estaba permitido cambiar el código y mejorarlo. Muchos crearon entonces sus propias versiones dependiendo de sus necesidades. Eso ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de California, en Berkeley. Ellos en 1974 adquirieron una licencia del Unix original de AT&T y comenzaron a estudiarlo y a usarlo en sus computadores y a mejorarlo también. En 1977, el estudiante William Nelson Joy creó una versión de Unix que incluía Pascal y otras mejoras. La llamó Berkeley Software Distribution. La universidad junto a este estudiante siguió con el desarrollo de este Unix que llegó a ser muy apetecido en el mercado. Incluso ellos tuvieron un contrato con la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa en Estados Unidos para homologar a Unix como el sistema operativo oficial de la empresa. Se instaló una versión mejorada de la versión 3 BSD que ellos tenían. Esta agencia es la creadora de la red de Internet que hoy conocemos. Bueno, en aquel entonces todas las distribuciones que existían en el mercado, sin importar su creador o sus mejoras, tenían que pagar regalías a la empresa AT&T. Se estaba usando mucho las distribuciones de BSD de la Universidad de Berkeley. Esa distribución tenía un protocolo que se llamaba TCP, que gustaba pues mucho y era muy útil, pero quien comprara ese sistema operativo tenía que tener también una licencia de AT&T. Esas son pues las regalías que ellos recibían, así de esa manera. Entonces lo que hizo la Universidad de Berkeley fue crear una versión reescrita desde cero y que no contuviera nada de AT&T. Y así pudo distribuir su producto sin necesidad de pagar regalías. Y el comprador no tenía que tener una licencia de AT&T tampoco. Esto fue en el año de 1991. El producto venía con el código fuente, que era totalmente libre, no gratis, sino libre.
Eh, por lo tanto, a partir de ese sistema BSD surgieron varias distribuciones como la 386 BSD, que se podía ya usar en un PC compatible, basados en el procesador Intel 8386. 386 BSD tuvo poco éxito, pero fue el punto de partida para que nacieran varios sistemas operativos, por ejemplo, FreeBSD y NetBSD, que son gratuitos y libres y que siguen activos hoy en día. Otras distribuciones también surgieron a partir de la versión BSD de la Universidad de Berkeley. Con esa versión totalmente nueva de la Universidad de Berkeley, como decíamos, la empresa AT&T dejó de recibir regalías y ya no era necesario pagarle pues a AT&T para usar el BSD. Por esto AT&T le puso una demanda a la universidad, la demanda que mencionábamos hace un rato, alegando que ese sistema operativo todavía contenía código propietario de AT&T. Pero la universidad ganó ese pleito en 1994. Solo tuvo que cambiar unos pocos archivos y ya. La empresa Sun Microsystems, que había creado el Unix Systems 5 Release 4 junto con AT&T, más adelante anunció que tomaría ese Unix y que retiraría el código que era de BSD y que crearía su propio sistema operativo. Así nació Sun OS en 1983, más conocido como el sistema operativo Solaris, que se usa todavía hoy en día. En el año 2006, la empresa Oracle adquirió la empresa Sun Microsystems. Bueno, la empresa Hewlett Packard también hizo lo mismo, basarse en un sistema Unix, en este caso Unix Systems 3 y luego en Unix Systems 5, para crear su propio sistema operativo llamado HPUX, el cual se creó en 1983. Otro sistema operativo llamado Xenix surgió cuando Microsoft compró una licencia de de Unix versión 7 a la empresa AT&T y anunció que crearía un sistema operativo para los computadores de 16 bits. Este se hizo popular por lo barato que resultaban esos procesadores, esos computadores. No se vendía directamente a los usuarios, sino a los fabricantes de computadores. En 1985 se liberó la versión 2.0 y tenía compatibilidad con los computadores Intel 8286. Al año siguiente salió otra versión que era ya compatible con el 8386. Microsoft vendió este sistema operativo, no lo siguió desarrollando, vendió todos esos derechos y decidió mejor dedicarse a crear su propio sistema operativo de red que luego llamaría Windows NT. Bueno, AIX es otro sistema operativo que surgió cuando IBM adquirió una licencia de Unix Systems 3. Versiones posteriores de AIX se basaron en Unix Systems 5 y en la versión 4.3 de BSD. Este sistema operativo AIX se usa todavía y es para servidores. Bueno, Minix es un sistema operativo de código abierto, gratuito y similar y compatible con Unix. Como a los sistemas así no se les puede llamar Unix, se conocen como sistemas operativos tipo Unix o Unix-like en inglés. Este sistema operativo fue escrito en 1987 por un profesor de la Universidad Libre, el profesor Andrew Tannenbaum. Esta universidad queda en Europa, en la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos. La versión 1.0 fue liberada con un libro que contenía todo el código fuente, todo el código del sistema operativo. Lo creo porque Unix era ya muy complejo y normalmente corría en máquinas grandes. En cambio, Minix es sencillo y pequeño y era perfecto para él como profesor para enseñar a los estudiantes en la materia de sistemas operativos.
Por eso la idea de que este sistema operativo permaneciera siempre simple y no complicarlo mucho. Este sistema operativo fue muy estudiado por Linus Torvalds, que después crearía el Linux que conocemos. En la página web de Minix lo podemos descargar, sigue siendo sencillo, aunque se le ha ido ya implementando varias características pues a través del tiempo. Otro sistema operativo del que debemos hablar es GNU, que significa No Unix. Este sistema operativo compatible con Unix fue ideado por Richard Stallman. Él creó la Fundación para el Software Libre en 1985 con el propósito de promover la creación y el uso de software libre. El propósito más importante de esta fundación fue la creación del sistema operativo GNU, para lo cual comenzó a recaudar fondos y programadores que quisieran colaborar con el proyecto. Sería una nueva implementación de un sistema tipo Unix, pero completamente abierto, sin licencias prohibitivas ni nada de esto. Para esto, Richard Stallman logró crear la licencia GPL, dando como un marco legal a todo lo que tenía que ver con el software libre. El nuevo sistema operativo no ha conseguido crear un núcleo que fuera realmente estable para permitir liberar una versión oficial del sistema operativo. Pero mientras tanto sí se crearon todos los otros programas que acompañan a un sistema operativo. Todos eran de código abierto y también gratuitos. Más tarde todos esos programas se unieron con el núcleo que estaba escribiendo Linus Torvalds para formar lo que hoy conocemos como Linux, como el sistema operativo ya completo Linux, aunque la forma correcta sería GNU Linux, y así lo prefieren muchos, especialmente los creadores y colaboradores del proyecto GNU. Ahora volvamos al principio de este video, cuando hablamos del mes de julio de 1991 y sobre los mensajes que Linus Torvalds estaba poniendo en internet. Recordemos que él ya venía pues trabajando en su sistema operativo, él muy pronto empezó a ver buenos resultados. Bueno, Linus Torvalds nació el mismo año que Unix, en 1969. Él tuvo su primer contacto con un computador a los 11 años y estudió en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Se graduó como ingeniero de software y obtuvo también una maestría en ciencias de la computación. Comenzó a crear el sistema operativo, como ya sabemos, en 1991, mientras aún era estudiante de la universidad. Había adquirido ese mismo año su nuevo computador Intel 8386 por $3.500. Eso le costó, era de 33 MHz y tenía 4 megabytes de memoria RAM. Lo compró para pagarlo en varias cuotas. Tenía instalado el sistema operativo Minix. Inicialmente el sistema que estaba desarrollando no era portable, solo trabajaba en su computador Intel 8386 y era más como un emulador de terminal que servía para ejecutar programas en su computador. Al principio todavía necesitaba de Minix para poderlo compilar. El proyecto fue madurando, él entendió que realmente se podía convertir en un sistema operativo completo, ya con la ayuda de otros programadores con los que contactó pues por internet. Con esa ayuda ya se pudo lanzar la versión 0.01. Esto fue en septiembre de 1991. Luego salieron otras versiones, a la vez que iban madurando otras ideas como el nombre del programa, que inicialmente era Frix, pero finalmente acogió el nombre de Linux. Este nombre Frix es una suma de lo que es la palabra freak, también de lo que es la palabra free, de gratis, y la X, que es pues la X de Unix. Ese nombre de Linux eh, ya él lo había tenido en cuenta, pero él mismo lo había rechazado, porque sentía que era algo egocéntrico llamarlo así, pero su amigo Ari Lemke, perdón, terminó de convencerlo de usar el nombre de Linux.
Bueno, también en ese periodo se decidió usar la licencia GPL para la distribución del sistema operativo. Un programa distribuido bajo la licencia GPL es un programa que puede ser gratis o pagado, pues, pero que viene con el sistema, que viene con el código fuente. Usted tiene el permiso de tomar ese código fuente y cambiarle lo que quiera, eliminarle características que no le sirvan, agregarle un módulo que usted considera necesario, cambiarle textos, imágenes. eh, si usted es programador puede hacer todo eso, o si usted es una empresa se puede pagar para que un programador haga esos cambios, etcétera. Usted puede tomar ese programa modificado por usted mismo y lo puede regalar cuantas veces quiera. Incluso lo puede vender y hacer negocio con él. Pero siempre que lo distribuya, tiene que hacerlo anexando el código fuente con todas las mejoras que usted le hizo y distribuir todo también bajo la licencia GPL para que otros puedan modificarlo también. Usted puede vender el producto o vender servicios de soporte para ese producto, todo eso lo puede hacer. Bueno, se decidió entonces usar esa licencia y habiendo ejecutado ya también de manera exitosa un entorno gráfico, se publicó la versión 0.95. Ya estaba cerca la versión 1.0, aunque faltaba mucho trabajo. Más de 10 versiones nuevas se produjeron antes de que en marzo de 1994 apareciera la versión 1.0 del sistema operativo. Bueno, el programa, los archivos se alojaban en un servidor FTP de la universidad y cualquiera los podía descargar. Con el pasar del tiempo fueron apareciendo nuevas versiones, cada vez agregando más código y mejoras al sistema. Ya empresas lo fueron adoptando a medida que el sistema iba soportando su hardware y de esta manera Linux ha ido creciendo pues en fortaleza y en número de usuarios. Linus Torvalds se encarga de mantener las diferentes versiones del núcleo. Esto es el kernel del sistema operativo. Este puede ser descargado desde la página oficial del proyecto, que es kernel.org. Todos los programadores del mundo que colaboran con el desarrollo de Linux, cuando tienen una idea o una propuesta, se la hacen llegar a un jefe de programadores. Ese jefe, ese coordinador, evalúa las ideas y toma las que le parecen mejores y se las entrega a Linus Torvalds, quien decide si se aplican o no en una nueva versión posterior del kernel. Bueno, no todo en cuanto a la historia de Linux ha sido paz y tranquilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Novell en 1995 vendió a Unix? Resulta que ese nuevo dueño, a principios del año 2003, demandó a la empresa IBM por incumplimiento de contrato. Como ya vimos, hace años IBM creó un sistema operativo llamado AIX, basándose en una versión que compró de Unix. Ese código fuente de ese Unix no es gratuito y pertenece a SCO en ese momento, aunque IBM lo pudiera modificar para su propio uso y todo, según SCO, la empresa IBM en algún momento colaboró con el desarrollo del kernel de Linux, proporcionando porciones del código fuente de AIX, con lo cual IBM estaría incumpliendo los contratos de la licencia adquirida hace años. Eso es lo que alega pues la empresa demandante. Y en cuanto a Linux, se convertiría en un software ilegal por estar distribuyendo gratuitamente ese código fuente. En ese caso, todos los usuarios y empresas que usan Linux tendrían que pagar por los derechos de uso del programa. Ese caso sigue abierto, como podemos ver en la página groglaw.net, que es un observador de litigios legales. Una empresa de Linux, la empresa Red Hat Linux, para defenderse, demandó a SCO por publicidad falsa y prácticas comerciales desleales, afirmando que Red Hat Linux no está violando ninguna ley de propiedad intelectual al distribuir su versión de Linux y pidió que por favor esa empresa demandante mostrara pues
cuál es el código fuente que supuestamente se copió desde el sistema operativo AIX. Bueno, la empresa Novell salió al ruedo de todo este problema a hablar sobre la transacción económica que se había realizado en 1995 cuando vendió a Unix. Novell afirma que vendió el programa Unix, pero solo los permisos para distribuirlo y venderlo, que el verdadero dueño de Unix y de la marca Unix todavía es Novell. Novell fue demandado por haber dicho esto, y el caso se resolvió en el año 2007. Un juez dictaminó que Novell es realmente el dueño de la marca Unix y que SCO debe pagarle a Novell por todas las licencias de Unix que ha vendido desde 1995. Bueno, Novell, como dueño verdadero de Unix, ha dicho que nunca atacará a Linux y que por el contrario promueve su uso como software libre. De todas formas, estos casos están abiertos y la empresa SSO apeló pues esto. La empresa SSO ha cambiado de nombre varias veces y está en bancarrota, como vimos anteriormente. Está envuelta en estos pleitos legales y en otros similares. Tocará ver en qué termina todo este asunto, pues como dije antes, varios de estos casos todavía están abiertos o en proceso de apelación hoy en día. Esto es en el segundo semestre de 2012. Bueno, hablemos un poco de otro concepto importante de Linux que debemos entender, las distribuciones. Lo que se conoce como una distribución Linux o distribución GNU Linux se compone del núcleo que Linus Torvalds y sus colaboradores mantienen, sumado a las aplicaciones del proyecto GNU u otras aplicaciones gratuitas que se quieran usar. Las aplicaciones normales que vienen en un sistema operativo, pues aplicaciones como editores de texto, editores de imágenes, reproductores de video y de audio, navegadores de internet, herramientas para comunicación en redes, etcétera. Todo esto conforma un sistema operativo completo que puede ser instalado en un computador de escritorio, en un computador portátil o en un servidor. Mm, Hay distribuciones específicas para servidores, hay distribuciones específicas para jugadores. Esto sería, por ejemplo, un Linux diseñado para dar mayor prioridad a la eficiencia en cuanto al uso de memoria, de los gráficos. Hay distribuciones específicas, por ejemplo, para niños, donde todo es muy fácil de usar mediante comandos y en menús muy coloridos, que trae sistema operativo que trae muchos juegos, etcétera. Incluso hay páginas de internet que dan las instrucciones para que uno mismo se cree su propia distribución personal de Linux. Bueno, tomar el núcleo de Linux y unirlo con los programas del proyecto GNU fue lo que hizo, por ejemplo, Patrick Volkerding en 1993, quien creó una distribución llamada Slackware. Esta es una de las primeras distribuciones de Linux que surgió, una de las tres más importantes. Las otras dos son Debian GNU Linux, creada en 1993 por Ian Murdoch, y la otra es Red Hat, creada en 1994 por Bob Young y Mark Ewing. Estas distribuciones fueron muy exitosas y aún persisten en la actualidad, aunque hoy en día Slackware no es tan activa como las otras dos. Ha habido otras distribuciones también independientes, pero en realidad no han durado mucho o no han llegado a ser tan exitosas como estas tres, que son conocidas como las distribuciones principales. A partir de estas tres se desprenden otras. Por ejemplo, la distribución que se llama Ubuntu está basada en Debian. Eso significa que el informático y empresario Mark Sutherland tomó una versión de Debian en el año 2004 y decidió hacerle algunos cambios con el fin de que fuera más amigable para el usuario y más fácil de manejar. Ese fue su propósito. Y a esa distribución la llamó Ubuntu. Lo mismo, por ejemplo, le sucedió al mismo Ubuntu cuando el artista africano Chanriti Tim tomó el Ubuntu para crear su propia distribución llamada Moon OS. Bueno, Android es otro sistema operativo también basado en Linux. Fue creado y es mantenido por una alianza comercial
liderada por Google y es usado en dispositivos móviles como teléfonos celulares o tabletas, pues entre otras. De esta manera han aparecido y desaparecido toda clase de distribuciones Linux. Actualmente se puede elegir entre una gama grande, hay unas 400 distribuciones aproximadamente hoy en día disponibles. Vamos a mirar, por ejemplo, esta página que se llama DistroWatch. Esta página se encarga de hacer un seguimiento de las distribuciones de Linux que existen actualmente o que han existido. Hace un seguimiento en cuanto a si está activa o no. También brinda información general acerca de la distribución. Vamos a buscar, por ejemplo, una distribución que se llama Linux Mint. Vamos a ver que nos entrega toda la información respectiva a esta distribución. Podemos ver que está basada en Debian y en Ubuntu. O sea que la persona que diseñó esta distribución, Linux Mint, se basó en Debian y en Ubuntu, tomó elementos de Debian y de Ubuntu para crear esta distribución. Acá vemos un pantallazo de cómo queda después de instalado en el computador. Encontramos una serie de información importante sobre la distribución. Vemos que la distribución está activa, o sea que es una distribución vigente, hay una comunidad en torno a ella, en torno a su actualización, a su manutención. Encontramos los links importantes y que podemos usar para encontrar información, para ir a la página principal de Linux Mint, descargar el programa, aprender sobre esa distribución. Esta DistroWatch, esta página es una de las páginas importantes dentro del mundo de Linux. Vamos a mirar otra página muy interesante que se encarga de mantener un timeline de las distribuciones de GNU Linux. En una imagen, la abrimos acá, yo ya la tengo abierta, vamos a pasarla a tamaño real. Y vemos que ella hace distinción entre las tres distribuciones principales que hablábamos ahora, que son Debian, Slackware y también Red Hat. Vemos que sigue su línea de tiempo hasta la actualidad, esas tres distribuciones principales, y observamos con todas estas ramas toda la cantidad de distribuciones que han surgido a partir de ellas, en este caso de Debian. Miremos todas las que han surgido. Y como es un timeline, podemos observar la fecha en que cada una se encuentra o ha tenido alguna novedad. Por ejemplo, esta distribución que se llama LibraNet, vemos que surgió en algún momento de 1999, a finales de 1999, y a mediados de 2005 dejó de funcionar. Digamos que el que creó esa distribución pues la abandonó, no siguió funcionando ninguna comunidad alrededor de ella para seguirla actualizando, para seguirla mejorando. La distribución decimos que ya no se encuentra activa hoy en día. Vemos que en 2012 encontramos todas las líneas que llegan hasta 2012 serían las distribuciones activas.